Mi suegra, que padece demencia, no reconoce a nadie desde hace 2 años, ni siquiera a su propio hijo. Pero ayer, cuando nos quedamos solas, de repente me agarró la mano y, con una voz completamente clara, dijo, no comas nada de lo que cocina mi hijo. Yo sé lo que realmente le pasó a su primera esposa. Nunca olvidaré aquella sofocante noche de febrero en Medellín en la que mi suegra Consuelo pronunció esas palabras que cambiaron mi vida. Pero para que entiendas lo increíble que fue ese momento, tengo que contarte todo desde el principio, desde el instante en que conocí al hombre que debía ser el amor de mi vida, pero que terminó convirtiéndose en mi peor pesadilla. Me llamo Valeria, tengo 32 años, y llevaba ya 3 años casada con Diego Hernández. Nos conocimos en la librería Panamericana en el centro de Medellín, una historia banal, lo sé, pero ¿acaso no empiezan así todas las grandes historias de amor, con algo simple y casual? Era un día lluvioso de octubre. Recuerdo cómo el aguacero golpeaba el techo del edificio, creando ese sonido acogedor tan especial que te hace querer acurrucarte con un buen libro y una taza de chocolate caliente. Yo buscaba una edición especial de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez para mi curso de literatura latinoamericana en la Universidad de AFIT, donde trabajaba como asistente de biblioteca. Estaba en el tercer piso, en la sección de literatura clásica, de puntillas, intentando alcanzar un libro en el estante superior, cuando alguien pasó por el estrecho pasillo entre las estanterías. Su maletín médico rozó mi brazo, perdí el equilibrio y me agarré del estante. Varios tomos pesados que él acababa de colocar en el estante inferior cayeron al suelo con un estruendo ensordecedor. Me giré, lista para expresar mi indignación hacia el torpe desconocido. Pero las palabras se me quedaron en la garganta cuando lo vi. Alto, de alrededor de 1,85 m, con el pelo oscuro y espeso, ligeramente ondulado por la humedad, ojos marrones del color del café colombiano y una sonrisa que iluminaba su rostro con un encanto arrepentido. Llevaba una camisa blanca bajo una chaqueta ligera y jeans, y tenía un aspecto a la vez profesional y relajado. «Ay, lo siento mucho», empezó a disculparse, agachándose de inmediato para recoger los libros. No estaba mirando por donde iba. Ya sabe, la lluvia. Tenía tanta prisa por refugiarme. Me agaché a su lado para ayudarle a recoger los pesados volúmenes de anatomía y farmacología. «No pasa nada», dije, y nuestras manos se rozaron cuando ambos alcanzamos el mismo libro. Una descarga eléctrica recorrió mi piel y retiré la mano rápidamente. «¿Es usted médico?». Residente, sonrió, y noté un pequeño hoyuelo en su mejilla izquierda. «En la clínica San Vicente». «Cirugía». «Tercer año de residencia, y todavía no estoy seguro de saber lo que hago». Me reí. Su ironía consigo mismo era encantadora. «Estoy segura de que es un excelente médico». «¿Eso lo dice sin conocerme?». Se levantó, tendiéndome la mano para ayudarme a ponerme de pie. «Soy Diego. Diego Hernández». «Valeria», tomé su mano, sintiendo el calor y la firmeza de su apretón. «Valeria Castillo». Hablamos allí mismo, entre las estanterías, mientras la lluvia seguía cayendo tras las ventanas. Me contó sobre su trabajo en el hospital, sobre cómo siempre había soñado con ser cirujano desde que, de niño, vio cómo los médicos salvaron la vida de su padre después de un accidente de coche. Yo le hablé de mi amor por la literatura y de cómo soñaba con escribir algún día mi propia novela. Cuando por fin dejó de llover y llegó el momento de despedirnos, me pidió mi número de teléfono. Se lo di sin dudar, algo muy poco propio de mí. Normalmente era cautelosa con los hombres y no me apresuraba a dejar entrar a alguien en mi vida. Me llamó esa misma noche. Hablamos durante 3 horas, de todo, desde nuestra comida favorita, para ambos era la bandeja paisa, hasta nuestros mayores miedos, el suyo, no lograr salvar a un paciente, el mío, quedarme sola. Nuestra primera cita fue 2 días después. Me invitó a un pequeño restaurante en el barrio Laureles, donde servían el mejor ajiaco de la ciudad. Hablamos durante horas y yo sentía como si lo conociera de toda la vida. Era atento, me hacía preguntas sobre mi familia, mis sueños, mi manera de ver la vida. Se reía de mis chistes y escuchaba con seriedad cuando hablaba de las cosas que me preocupaban. Al final de la noche, estaba enamorada. O, al menos, creía estarlo.
Empezamos a vernos con regularidad. Su horario era una locura, a menudo trabajaba turnos de 24 horas seguidas, y había días en los que solo podíamos vernos media hora para tomar un café. Pero siempre encontraba tiempo para mí. Siempre me escribía para desearme buenos días y buenas noches. Siempre recordaba las cosas que eran importantes para mí. En nuestra tercera cita, mientras paseábamos por el parque Lleras al atardecer, admirando las fuentes iluminadas, me tomó de la mano y dijo: Valeria, hay algo que debes saber sobre mí. Sobre mi pasado. Mi corazón se encogió. ¿Qué iba a decirme? ¿Que tenía hijos? ¿Que estaba enfermo? ¿Que estaba casado? Estuve casado antes, continuó él, mirando el agua de la fuente y no a mí. Se llamaba Lucía. Murió hace 2 años. El alivio se mezcló con la compasión. Dios mío, Diego, lo siento muchísimo. ¿Qué pasó? Guardó silencio durante un largo rato antes de responder. Intoxicación alimentaria. Botulismo por conservas caseras. Fue tan repentino. Un minuto estaba sana y al día siguiente ya no estaba. Yo estuve con ella en el hospital, le sostuve la mano, pero no pude salvarla. Su voz se quebró. Soy médico y no pude salvar a mi propia esposa. Lo abracé, apoyé su cabeza en mi hombro, sintiendo cómo temblaba por los sollozos contenidos. Mi corazón se rompía por su dolor. No es tu culpa, le susurraba. No podía saberlo. Hiciste todo lo que estaba en tus manos. Levantó la cabeza y me miró a los ojos. En su mirada había algo extraño, vulnerabilidad mezclada con algo más que yo no lograba identificar. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo en voz baja. Mi madre. Ella nunca me perdonó de verdad. Creo que me culpa por la muerte de Lucía. Tal vez tenga razón. No, apreté su mano con fuerza. No es tu culpa. No eres Dios. No podía saber que las conservas estaban contaminadas. Asintió, pero en sus ojos quedó una sombra oscura. Después de aquella noche nos volvimos aún más cercanos. Yo admiraba su fortaleza, su capacidad de seguir viviendo y amando después de una pérdida así. Me decía que yo lo había ayudado a sentirse vivo de nuevo, que había devuelto el color a su mundo gris. 8 meses después, me pidió matrimonio. Ocurrió en un restaurante en la azotea de un hotel en El Poblado, el barrio más elegante de Medellín. Era un viernes por la noche, y la ciudad se extendía bajo nosotros, toda iluminada, como un puñado de joyas sobre terciopelo negro. Sonaba música en vivo, un cuarteto interpretaba baladas románticas. Pedimos vino y camarones al ajillo. Cuando trajeron el postre, mi favorito, mazamorra con caramelo, el camarero dejó el plato y vi un anillo sobre él. Un anillo de oro sencillo y elegante con una pequeña esmeralda, mi piedra favorita. Levanté la vista y Diego ya estaba arrodillado junto a mi silla. Valeria Castillo, dijo, con la voz temblándole de emoción. Me devolviste la vida. Me devolviste la esperanza. Sé que solo nos conocemos desde hace 8 meses, pero en el fondo de mi corazón sé que tú eres la única con la que quiero pasar el resto de mis días. ¿Quieres casarte conmigo? Entre lágrimas de felicidad susurré sí. El restaurante estalló en aplausos. Me puso el anillo en el dedo y me quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para mí. Nos besamos bajo las estrellas, y yo pensé que era el comienzo de mi cuento de hadas. De mi felicidad para siempre. Qué equivocada estaba. 3 meses antes de la propuesta, Diego me había presentado a su madre. Yo estaba nerviosa, conocer a los padres siempre es un momento importante en una relación, pero conocer al único progenitor que había perdido a una nuera en circunstancias trágicas añadía otra capa de presión. Doña Consuelo vivía en el barrio Laureles, en la casa donde Diego había crecido. Era una vivienda modesta de 2 plantas con un tejado de tejas rojas y un pequeño jardín lleno de orquídeas y anturios. Cuando llegamos, la vi de pie en la puerta, una mujer alta y delgada de unos 70 años, con el cabello canoso recogido en un moño severo, vestida con un elegante vestido azul marino. Mamá, esta es Valeria, me presentó Diego, besando a su madre en la mejilla. Consuelo me examinó con una mirada larga y evaluadora.
Sus ojos eran del mismo color castaño que los de Diego, pero había en ellos algo más frío, más calculador. Así que tú eres la chica que ocupa todo el tiempo libre de mi hijo, dijo, y no supe si era una broma o un reproche. Mamá, advirtió Diego. Solo digo la verdad, mijito. Siéntense, la comida no va a esperar. El almuerzo fue tenso. Consuelo había preparado todos los platos ella misma: sopa de ajiaco, bandeja paisa con frijoles rojos, arroz, huevo frito, chicharrón, chorizo y arepa, y de postre arroz con leche. La comida era exquisita, pero el ambiente dejaba mucho que desear. Me hacía preguntas una tras otra, como en un interrogatorio. Sobre mi familia: mi padre tenía una pequeña tienda en el barrio Belén, mi madre era maestra de primaria, tenía una hermana menor, Isabel, que estudiaba periodismo en Bogotá. Sobre mi educación: licenciatura en literatura española en la Universidad de Afit. Sobre mis planes de futuro: seguir trabajando como bibliotecaria, quizá hacer una maestría. ¿Y quieres tener hijos?, preguntó de golpe, sin apartar la mirada. Diego se atragantó con el agua. Mamá, esa es una pregunta demasiado personal. No, está bien, puse mi mano sobre la suya. Sí, doña Consuelo. Quiero tener hijos. Cuando llegue el momento. Cuando Diego y yo estemos listos. Ella asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. Después del almuerzo, mientras Diego lavaba los platos en la cocina, Consuelo me mostró los álbumes de fotos. Diego de niño, un chico adorable con ojos grandes y una sonrisa traviesa. Diego adolescente, torpemente alto y delgado. Diego en su graduación de la Facultad de Medicina, orgulloso y feliz. Y luego. Las fotos con Lucía. Era hermosa, tenía que admitirlo. Cabello largo y oscuro hasta la cintura, grandes ojos castaños, una sonrisa que iluminaba su rostro. En las fotos de la boda parecía una princesa con su vestido blanco de encaje, y Diego la miraba como si ella fuera todo su mundo. Era una buena chica, dijo Consuelo en voz baja, pasando el dedo por una de las fotos. Demasiado buena para este mundo, tal vez. Dios se la llevó demasiado pronto. Siento mucho su pérdida, dije con sinceridad. Ella me miró, y en sus ojos había algo extraño, una advertencia, miedo. Cuida de mi hijo, dijo. Ha pasado por mucho. No le hagas daño. Nunca, prometí. Pero en el fondo algo se agitó en mí, una pequeña inquietud. ¿Por qué me advertía que no le hiciera daño a él, y no al revés? ¿Por qué parecía que lo estaba protegiendo de mí? Deseché esos pensamientos. Es solo una madre protectora, me dije. Perdió a su nuera y tiene miedo de perder el vínculo con su hijo. Nos casamos en abril, un año después de conocernos. Una ceremonia pequeña en la Basílica Metropolitana del centro de Medellín, con una recepción en el jardín de un hotel en Llano Grande. 50 invitados, en su mayoría familia y amigos cercanos. Mi madre lloró durante toda la ceremonia, mi padre parecía a la vez orgulloso y triste al acompañarme al altar. Consuelo estaba sentada en la primera fila, vestida con un elegante traje gris. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía a esa unión, por una fracción de segundo pareció que ella quería decir algo. Abrió la boca y se inclinó hacia adelante en su asiento. Pero luego la cerró y se recostó, y el momento pasó. Tal vez me lo imaginé. Tal vez eran solo nervios de boda. Pasamos la luna de miel en Cartagena, la ciudad colonial de la costa caribeña. 5 días de pura felicidad, paseos por el casco antiguo con sus edificios coloridos y balcones cubiertos de bugambillas, baños en las aguas cálidas del mar, cenas a la luz de las velas con vista al atardecer. Pero incluso allí hubo momentos que deberían haberme alertado. La primera noche en Cartagena cenamos en un restaurante del malecón. El camarero, un chico joven y atractivo, fue especialmente amable conmigo, recomendando platos, bromeando y sonriendo. Un servicio normal y amable, nada fuera de lo común. Pero cuando se fue, Diego se inclinó hacia mí y dijo con voz fría: «Estabas coqueteando con él». Parpadeé, sorprendida. ¿Qué? No, claro que no. Solo estaba siendo amable.
Le sonreías. Te reías de sus bromas tontas. Diego, es nuestra luna de miel. Estoy feliz. Le sonrío a todo el mundo. Me miró largo rato, como evaluándome. Luego su rostro se suavizó y se rió, negando con la cabeza. Perdóname, mi amor. Es que tengo tanto miedo de perderte. Después de Lucía. No podría pasar por eso otra vez. Tomé su mano por encima de la mesa. No me vas a perder. Estoy aquí. Soy tu esposa. Para siempre. El incidente quedó olvidado. Pero al día siguiente ocurrió algo parecido. Estábamos en la playa y me puse a hablar con una pareja de Argentina. El marido, Mateo, contaba una historia divertida sobre un viaje a la selva, y yo me reía. Más tarde, cuando volvimos a la habitación, Diego estaba callado y sombrío. ¿Qué pasa?, le pregunté. Nada. Está claro que algo ocurre. Se giró hacia mí, y en sus ojos había ira. Pasaste más tiempo riéndote con ese argentino que con tu propio marido. Diego, eso es ridículo. Solo estábamos hablando. Su esposa estaba justo allí. ¿Crees que eso importa? ¿Crees que los hombres no te miran, no te desean solo porque están casados? ¿Solo porque tú estás casada? Empecé a entender lo que pasaba. Celos. Posesividad. Pero me lo expliqué a mí misma como una consecuencia de su trauma. Había perdido a su primera esposa, por supuesto que tenía miedo de perderme a mí también. Con el tiempo, cuando se sintiera más seguro, eso pasaría. Qué equivocada estaba. Después de la luna de miel volvimos a la realidad. Yo seguí trabajando en la biblioteca de la universidad, Diego terminaba su residencia. Alquilamos un apartamento en Envigado, el municipio vecino de Medellín, un acogedor piso de 3 habitaciones en el 6º piso, con un balcón que daba a las montañas. Los primeros meses fueron felices, dentro de lo posible. Claro, hubo las discusiones normales de pareja, quien debía lavar los platos, porque él dejaba las toallas mojadas sobre la cama, porque yo pasaba tanto tiempo hablando por teléfono con mis amigas. Pero nada grave. Excepto sus celos. Se manifestaban en cosas pequeñas. Quería saber dónde estaba cada minuto del día. Me pedía que le escribiera cuando llegaba al trabajo, cuando salía, cuando almorzaba. Al principio parecía tierno, se preocupa por mí, pensaba. Quiere asegurarse de que esté a salvo. Pero luego empezó a revisar mi teléfono. Primero de manera disimulada, lo tomaba solo para ver la hora y deslizaba mis mensajes. Después, de forma más abierta, me pedía la contraseña, diciendo que quería ver las fotos. Cuando dudaba, se ofendía. ¿Qué estás ocultando? ¿Por qué no quieres que vea tu teléfono? ¿Tienes secretos con tu propio esposo? Y yo, para no discutir, se lo daba. Porque no tenía nada que esconder. Porque pensaba que así demostraría mi fidelidad y él se tranquilizaría. Pero no se tranquilizaba. Sus sospechas solo crecían. Empezó a criticar mi ropa. Ese vestido es demasiado corto. Esa blusa es demasiado ajustada. ¿Por qué te maquillas para ir a trabajar? ¿Para quién quieres verte bonita? Empecé a vestirme de forma más conservadora. Dejé de usar lápiz labial. Reduje al mínimo las conversaciones con compañeros hombres. Pero nada era suficiente. En agosto llegó a nuestras vidas un nuevo problema, la enfermedad de Consuelo. Llamó a Diego tarde por la noche, en pánico. No podía recordar si había cerrado la puerta de entrada. La comprobaba una y otra vez, pero cada vez lo olvidaba. Fuimos a verla. La encontramos en camisón, llorando junto a la puerta. Me estoy volviendo loca, sollozaba. No puedo recordar cosas simples. Hoy olvidé el nombre de María, mi vecina, con la que soy amiga desde hace 20 años. ¿Qué me está pasando? Al día siguiente Diego la llevó al neurólogo. Pruebas, escáneres, largas horas de espera. Y luego el diagnóstico, fase inicial de la enfermedad de Alzheimer. El médico explicó que era una enfermedad progresiva. Primero problemas de memoria a corto plazo, luego a largo plazo.
Podría olvidar cómo hacer tareas simples. Con el tiempo, no reconocería a sus seres queridos. ¿Cuánto tiempo le queda?, preguntó Diego. Es difícil decirlo. Tal vez 5 años, tal vez 10. Hay medicamentos que pueden ralentizar la progresión. En el coche, Consuelo iba sentada en el asiento trasero, mirando por la ventana. No quiero olvidarte, mijito, susurró. No quiero convertirme en un vegetal, una carga. Nunca serás una carga, mamá, dijo Diego con firmeza. Yo cuidaré de ti. Lo prometo. Y cumplió su palabra. Decidimos que Consuelo se mudaría con nosotros. Una residencia de ancianos no era una opción. Diego no soportaba la idea de que su madre estuviera entre desconocidos. Nos mudamos a un apartamento más grande, uno de 4 habitaciones en el mismo barrio. Un dormitorio para nosotros, uno para Consuelo, uno para futuros hijos y un despacho para Diego. Los primeros meses fueron manejables. Consuelo todavía era bastante funcional. Sus lapsos de memoria eran raros y no demasiado graves. Pero la enfermedad avanzó más rápido de lo que los médicos esperaban. Al final del primer año empezó a confundirnos. Me llamaba María, el nombre de su hermana fallecida. A veces pensaba que Diego era su esposo Rafael, muerto hacía 20 años. Diego contrató a Rosita, una cuidadora experimentada de unos 50 años, con un rostro amable y una paciencia infinita. Rosita venía todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde, cuidaba de Consuelo, le preparaba la comida y la ayudaba a bañarse. Pero las tardes y las noches eran nuestra responsabilidad. Por la noche, Consuelo se volvía inquieta, el síndrome del atardecer. Deambulaba por el apartamento, abría y cerraba los armarios, preguntaba por su madre, exigía que la lleváramos a casa. Eso nos agotaba. Diego trabajaba largas horas en el hospital, llegaba a casa exhausto y, en vez de descansar, tenía que calmar a una madre que no sabía quién era él. Yo veía cómo aquello lo destruía. Como cada vez que ella lo miraba con incomprensión, algo se rompía dentro de él. Y también veía cómo él cambiaba. Se volvió más irritable, más controlador. Sus celos se transformaron en paranoia. Empezó a exigir que yo regresara a casa directamente después del trabajo, sin retrasarme ni 5 minutos. Si llegaba tarde, me llamaba una y otra vez y luego me acusaba de estar en algún sitio con alguien. Una vez fui a tomar un café con un compañero, Santiago, para hablar de un nuevo sistema de catalogación de la biblioteca. Le escribí a Diego diciendo que me retrasaría 1 hora. Él respondió ok, pero cuando volví a casa me recibió con el rostro de piedra. ¿Quién es Santiago?, preguntó. Un compañero. Te he hablado de él. No me dijiste que era joven y guapo. Porque eso no importa. Estábamos hablando de trabajo, Diego. Solo de trabajo. Agarró mi teléfono y empezó a revisar los mensajes. Leyó la conversación con Santiago, completamente inocente y profesional. Pone emoticonos al final de los mensajes, dijo Diego en tono acusador. Son solo emoticonos. No significan nada. Para ti, quizá. Pero para él, está claro que está interesado en ti. Esto es una locura, Diego. Estás paranoico. Su mano se movió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. La bofetada no fue fuerte, pero fue impactante. Me quedé paralizada, sosteniéndome la mejilla, sin poder creer lo que acababa de pasar. Él también se quedó inmóvil, mirando su propia mano como si lo hubiera traicionado. Valeria, yo. Dios mío, no quise. Intentó tocarme, pero yo retrocedí. No te acerques. Por favor, mi amor, perdóname. Es que estoy tan cansado, tan tenso por lo de mamá, por el trabajo. Perdí el control. No volverá a pasar nunca, lo juro. Debí irme entonces. Debí hacer las maletas y marcharme a casa de mis padres. Debí entender que aquello era una advertencia. Pero no me fui. Porque lloraba y me suplicaba perdón. Porque creía que el estrés por su madre era algo temporal. Porque lo amaba, o creía amarlo.
Al día siguiente me compró flores. Me escribió una larga disculpa prometiendo ir al psicólogo. Estaba tan arrepentido que lo perdoné. Pero algo cambió entre nosotros. La semilla del miedo había sido plantada. 1 año y medio después de que Consuelo se mudara con nosotros, su estado empeoró drásticamente. Ya no reconocía a nadie. Yo era esa mujer, Diego ese hombre. A veces pensaba que éramos ladrones y gritaba exigiendo que nos fuéramos. Dejó de hablar en frases coherentes. Murmuraba palabras sin sentido, a veces en una mezcla de español y un idioma inventado. Pero había momentos en los que, entre el delirio, se escapaban palabras extrañas, Lucía. Él. No la comida. Todos pensaban que eran solo fragmentos de recuerdos. Diego se oponía a un centro especializado. Es mi madre, decía con terquedad. No la voy a abandonar. Pero el cuidado lo estaba consumiendo por dentro. Adelgazó, tenía ojeras. Empezó a beber más, primero un vaso de whisky por las noches, luego 2, luego 3. Y su control sobre mí se volvió asfixiante. Exigía mi ubicación cada hora. Revisaba el cuentakilómetros de mi coche para asegurarse de que no había ido a ningún sitio que no fuera el trabajo. Leía todos mis correos electrónicos, miraba el historial del navegador. Me sentía prisionera en mi propia casa. La violencia física no volvió a repetirse, pero la amenaza constante estaba allí. La forma en que me miraba cuando se enfadaba. La tensión en sus hombros, los puños apretados. Caminaba sobre cáscaras de huevo. Dejé de ver a mis amigas. Diego siempre encontraba razones por las que no debía ir, Consuelo no se sentía bien, él necesitaba mi ayuda, ¿por qué prefería pasar tiempo con mis amigas y no con él? Me aislé. O, mejor dicho, dejé que él me aislara. Mi madre notó los cambios durante una comida familiar el día de la independencia en julio. Mija, estás tan delgada, dijo al abrazarme. Y tan triste. ¿Todo está bien? Todo está bien, mamá. Solo estoy cansada. Cuidar de Consuelo. Pero esa no es tu responsabilidad. Es su madre, no la tuya. Lo sé, pero quiero ayudar. Me miró largo rato. ¿Te trata bien? ¿Diego? Claro, me forcé a sonreír. Es un esposo maravilloso. Pero mamá no parecía convencida. Más tarde me llevó aparte y me dijo en voz baja, si alguna vez necesitas ayuda, si quieres irte, las puertas de nuestra casa siempre estarán abiertas. ¿Entiendes? Siempre. Asentí, sin confiar en mi voz, porque si hablaba me pondría a llorar y no podría parar. En agosto de ese mismo año ocurrió otro incidente. Diego estaba preparando la cena, ajiaco, una sopa espesa de pollo, papas y maíz. Estaba de buen humor, tarareando. Yo estaba poniendo la mesa cuando vibró el teléfono. Un mensaje de Santiago, hola. Encontré el libro que buscabas. ¿Puedo llevártelo mañana? Empecé a escribir la respuesta cuando Diego apareció a mi lado. ¿De quién es el mensaje? Me sobresalté. De Santiago. Encontró el libro para la biblioteca. Enséñame. Le mostré el teléfono. Leyó el mensaje y su rostro se ensombreció. ¿Todavía te escribe? Pensé que habías dejado de hablar con él. Es un mensaje de trabajo, Diego. ¿A las 8 de la noche? Eso no es horario laboral. Seguramente lo vio recién ahora. Diego me arrebató el teléfono de las manos y lo lanzó al otro lado de la habitación. Golpeó la pared y cayó al suelo, la pantalla se agrietó. No quiero más mensajes de él. ¿Está claro? Miré el teléfono roto y luego a él. No puedes controlar mi vida así. Soy tu esposo. Tengo derecho a saber con quién hablas. Derecho a saber, sí. Pero no derecho a dictar, ni a destruir mis cosas. Me agarró de los hombros, apretando tan fuerte que dolía. No me contradigas, Valeria. No hoy. He tenido un día de mierda y no estoy de humor. Vi la locura en sus ojos. La misma mirada que, seguramente, había visto Lucía.
Y en ese momento, de pie en nuestra cocina, con el olor del ajiaco en el aire, entendí la verdad: tenía miedo de mi esposo. Tenía miedo del hombre al que había jurado amar hasta la muerte. Y si no tenía cuidado, esa muerte podría llegar mucho antes de lo que había planeado. Eso me lleva a aquella noche de febrero con la que empecé esta historia. La noche en que Consuelo, que apenas podía decir palabras con sentido, de pronto me habló. Diego se fue a la clínica por una urgencia alrededor de las 6 de la tarde. Una joven había sufrido un accidente y necesitaba una operación inmediata. Salió con prisas, agarrando su bolso, apenas me dio un beso. Rosita se fue a la hora habitual. Me quedé sola con Consuelo. Calenté la cena, arroz con pollo. Para Consuelo preparé una versión triturada. Le di de comer despacio, con paciencia. Ella comía de forma mecánica, con la mirada vacía, atravesándome hacia algún mundo lejano. Después de la cena la ayudé a ponerse el camisón, uno sencillo, blanco con florecitas azules. La senté en el sillón junto a la ventana, su lugar favorito. Encendí el televisor, aunque no reaccionaba a la pantalla. Me senté en el sofá con un libro, pero no podía concentrarme. Mi mente estaba llena de pensamientos de huida, de divorcio. Pero cada vez el miedo me paralizaba. ¿Qué haría si intento irme? Él ha dicho muchas veces que, si alguna vez lo dejo, no podría vivir. Lo decía como una declaración romántica, pero yo escuchaba una amenaza. Estaba tan sumida en pensamientos oscuros que no me di cuenta enseguida de que Consuelo se había levantado. Cuando alcé la vista, estaba de pie frente a mí. La luz de la lámpara caía sobre su rostro, proyectando sombras y haciéndola parecer un fantasma. Doña Consuelo, me levanté, extendiendo las manos. Tiene que sentarse. Puede caerse. Pero no se movió. Solo se quedó allí, mirándome. Y en sus ojos. Dios mío, en sus ojos había algo diferente. No una claridad total, pero algo más que el vacío habitual. Val. Pronunció mi nombre con dificultad, la voz áspera por el desuso. Val. No. Su mano se alzó, temblorosa, y agarró mi muñeca. El apretón era sorprendentemente fuerte. No comas. La comida. Que cocina mi hijo, cada palabra le costaba un enorme esfuerzo. La comida. Mi hijo. Mi hijo. Mi corazón latía tan fuerte que lo oía retumbar en mis oídos. ¿Qué intenta decir? ¿Sobre Diego? Se inclinó más cerca, luchando por cada palabra, como si avanzara a través de una niebla espesa. Lucía. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas arrugadas. Yo sé lo que pasó con ella. Las palabras salían rotas, inconexas, pero el sentido se abría paso entre la confusión. Yo vi los moretones. Ella lloraba. Vino a pedir ayuda. Yo le dije que huyera. Pero era tarde. Sus dedos se clavaban dolorosamente en mi muñeca. Después. Yo también. Yo sabía. Se lo dije a él. Y él. Mi té. La comida. Lo olvidé. Todo lo olvidé. La habitación empezó a dar vueltas. Sentí que el suelo se me iba bajo los pies. Doña Consuelo, usted dice. ¿Está diciendo que Diego la envenenó? ¿Qué mató a Lucía? Huye. Su voz era un susurro desesperado. Huye. Mientras. Él. Tú eres la siguiente. Jadeaba, su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Y mientras la miraba, la claridad empezó a desaparecer de sus ojos, la niebla regresaba. No. Susurró con pánico. No me pierdo otra vez. No. Por favor, le agarré los hombros. Por favor, dígame más. ¿Cómo puedo probarlo? ¿Dónde están las pruebas? Pero ya me miraba a través de mí, la confusión había vuelto. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Murmuró. ¿Quién? ¿Quién es usted? Quiero
Quiero a Diego. ¿Dónde está mi hijo? Soy Valeria, dije, tratando de mantener la voz calmada aunque por dentro era un torbellino. La esposa de Diego. Todo está bien. Está a salvo. Pero ya no escuchaba. Se dio la vuelta y regresó tambaleándose a su sillón, murmurando incoherencias. Se sentó y se quedó mirando la televisión, completamente perdida. Me dejé caer en el sofá, con las piernas flojas. Las manos me temblaban sin control. En la muñeca, donde me había sujetado, quedaron marcas rojas. ¿Qué hago ahora? Sus palabras eran fragmentarias, el testimonio de una mujer con demencia. Nadie me creería. Tal vez solo había sido un delirio. Pero en el fondo lo sabía. Sabía que era verdad. Todo encajaba, su control, sus celos, el rápido deterioro de Consuelo después de la muerte de Lucía. Necesitaba pruebas. Pruebas reales, tangibles. Y sabía dónde buscarlas. No dormí esa noche. Diego volvió alrededor de las 2 de la madrugada, exhausto por la operación. Me encontró en la sala, sentada en la oscuridad. ¿Sigues despierta?, preguntó, encendiendo la luz. Entrecerré los ojos. No podía dormir. Se acercó para besarme y me obligué a no apartarme. Sus labios rozaron mi frente y necesité todo mi autocontrol para no gritar. Era un asesino besándome. El hombre que había matado a su primera esposa y envenenado a su propia madre. ¿Cómo está mamá?, preguntó él. Tranquila, me sorprendió lo firme que sonó mi voz. Se acostó alrededor de las 10. Mentira. Pero él no debía saber nada del episodio de Consuelo. A la mañana siguiente pedí el día libre en el trabajo, diciendo que me sentía mal. Era cierto, me daba náuseas de miedo y adrenalina. Primero fui al registro civil, donde se guardaban los certificados de defunción. Encontré el de Lucía Martínez de Hernández. Falleció el 15 de mayo a los 28 años. Causa de la muerte, intoxicación por toxina botulínica. Lugar de fallecimiento, Clínica San Vicente de Paúl, Medellín. Todo era oficial. Todo parecía legal. Luego fui a la biblioteca principal, al archivo de periódicos. Encontré artículos sobre la muerte de Lucía. Una pequeña nota en El Colombiano decía, joven mujer muere por intoxicación alimentaria. Lucía Martínez, de 28 años, falleció ayer tras un grave caso de botulismo. Los médicos creen que la fuente fueron verduras en conserva caseras. Su esposo, el médico Diego Hernández, estuvo presente en el momento de su muerte. Una historia normal. Trágica, pero normal. Pero había otro artículo en un periódico local. El periodista había entrevistado a los vecinos. Uno de ellos, un anciano llamado don Alberto, decía, Lucía era una buena muchacha, siempre sonreía. Pero en los últimos meses había cambiado. Se la veía asustada, delgada. Una vez le pregunté si todo estaba bien y solo asintió y salió corriendo. Ojalá hubiera podido hacer más. A través de una amiga, Carolina, que trabajaba como secretaria en la policía, averigüé el nombre del detective que había llevado el caso, Fernando Molina, ahora jubilado. Encontré su número y lo llamé. ¿Señor Molina? Me llamo Valeria Hernández. Soy la esposa de Diego Hernández. Quisiera hablar sobre un caso que usted investigó hace 7 años. La muerte de Lucía Martínez. Hubo un largo silencio. Señora, ese caso se cerró hace mucho tiempo. ¿Por qué le interesa? ¿Por qué creo? Creo que no fue un accidente. Otro silencio, aún más largo. Véase conmigo mañana en el Café Versalles, en la Plaza Botero. A las 2 de la tarde. Venga sola. El Café Versalles era un local histórico del centro de Medellín, abierto desde los años 50. Techos altos, espejos antiguos enmarcados en oro, mesas de mármol. Fernando Molina ya estaba sentado en una mesa del rincón. Un hombre corpulento de unos 65 años, con bigote canoso y ojos grises penetrantes. Llevaba una guayabera blanca sencilla y vaqueros. Se levantó cuando me acerqué y me ofreció la silla. Señora Hernández.
Señor Molina. Gracias por aceptar verme. Pedimos café, yo un tinto, él un cortado. El camarero también trajo una cesta de pan de bonos, panecillos de queso. Molina esperó a que el camarero se fuera. Bien, señora, usted dijo que cree que la muerte de Lucía no fue un accidente. ¿Qué la llevó a esa conclusión? No podía contarle lo de Consuelo directamente. ¿Quién creería las palabras fragmentadas de una mujer con demencia? Detalles, dije con cuidado. Incoherencias en la historia. Su comportamiento. Su control sobre mí. La manera en que habla de Lucía, como si fuera su propiedad y no una persona. Y hay algo más. Su madre, doña Consuelo. Tiene demencia, no reconoce a nadie desde hace 2 años. Pero hace poco. Habló en fragmentos. Me advirtió sobre Diego. Habló de Lucía, de un asesinato, de que a ella misma le pasó algo después de la muerte de Lucía. Molina dio un sorbo a su café, su rostro era impenetrable. Señora, voy a contarle algo que nunca debió salir de la comisaría. Pero soy un hombre viejo, y este caso me ha perseguido durante 7 años. Si existe la posibilidad de que yo tuviera razón, quiero que la verdad salga a la luz. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Oficialmente, la muerte de Lucía fue un accidente. Botulismo por conservas caseras. Pero yo nunca lo creí. Era un detective joven, trabajaba bajo el mando del capitán Ramírez. No tenía autoridad para seguir investigando cuando él decidió cerrar el caso, pero tenía intuición. Y después de 30 años en la policía, uno aprende a confiar en ella. ¿Qué le hizo sospechar? Varias cosas. En primer lugar, el frasco de las conservas. Lo encontraron en el contenedor de basura cerca de la casa. Diego dijo que lo tiró justo después de que Lucía comiera las verduras y empezara a sentirse mal. Pero el frasco estaba cuidadosamente lavado por dentro. ¿Quién lava un frasco antes de tirarlo? ¿Para qué? A menos que estés intentando borrar pruebas. Sacó una pequeña libreta del bolsillo y pasó algunas páginas. En segundo lugar, la línea de tiempo era extraña. Diego dijo que volvió del trabajo tarde, alrededor de las 9 de la noche, y encontró a Lucía enferma. Pero 3 vecinos vieron su coche en el estacionamiento ya a las 6. Cuando lo confronté con eso, dijo que se había equivocado, que había vuelto antes, pero que estuvo en el despacho. Eso no suena tan sospechoso. Por sí solo, no. Pero junto con las otras cosas. Pasó algunas páginas más. En tercer lugar, el contenido del estómago de Lucía. La autopsia reveló no solo verduras, sino también restos de arroz, pollo, salsa. Una cena completa. Pero cuando registramos la casa, no encontramos restos de esa comida. Ni en la nevera ni en la basura. Solo ese frasco de verduras. ¿Qué significa eso? Significa que alguien eliminó las pruebas. Que Lucía comió una cena que alguien le preparó, posiblemente una cena envenenada. Y luego ese alguien borró todas las huellas y dejó el frasco de conservas para simular un accidente. Sentí náuseas. En cuarto lugar, continuó Molina, las pruebas toxicológicas. Sí, había toxina botulínica en su organismo. Pero también había rastros de benzodiazepinas. Somníferos. No en dosis letal, pero sí suficiente para dejarla somnolienta y desorientada. Diego dijo que ella los tomaba a veces, que tenía insomnio. No teníamos manera de demostrar lo contrario. ¿Para qué darle somníferos si iba a envenenarla? Para que no se resistiera. Para que comiera toda la comida. Para que no pudiera pedir ayuda de inmediato. Molina cerró la libreta. Y por último, su comportamiento en las últimas semanas. Hablé con sus amigos, colegas, familia. Todos decían lo mismo, Lucía había cambiado. Se había vuelto callada, retraída, nerviosa. Usaba ropa de manga larga incluso con calor. Creo que ocultaba moretones. ¿Usted cree que él la golpeaba? Estoy seguro. Pero para cuando empecé a reunir testimonios, ella ya estaba muerta y nadie podía aportar pruebas directas.
La violencia doméstica es algo que la gente prefiere no ver, sobre todo en nuestra sociedad. Me miró directamente a los ojos. Le presenté todo esto al capitán Ramírez. Le pedí autorización para seguir investigando como homicidio. Pero Diego Hernández era un médico respetado, sin antecedentes penales. Su historia era creíble. Y mi caso estaba lleno de huecos y suposiciones. Molina hizo una pausa. Luego supe que el capitán Ramírez era un viejo amigo de la familia Hernández. Su padre y el padre de Diego habían servido juntos en el ejército. Cerró el caso no porque faltaran pruebas, sino porque no quería creerlo. ¿Y usted simplemente lo dejó? No podía hacer nada oficialmente. Pero no lo dejé. Golpeó la libreta. Hice copias de todos los documentos. Los guardé en casa. Sí, fue una violación del protocolo, pero sabía que algún día harían falta. Sabía que él volvería a hacerlo. Porque ese tipo de personas no cambia. Pueden parecer encantadoras, cariñosas, normales. Pero por dentro algo está roto. Y cuando sienten que pierden el control, matan. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como lápidas. Señora Valeria, su voz se suavizó. ¿Está usted en peligro? ¿Ahora mismo? Yo. No lo sé. Aún no me ha hecho un daño grave. Una vez me golpeó. Pero el control, el abuso psicológico, está aumentando. Si se siente en peligro, váyase. Ahora. Hoy. No espere a que sea demasiado tarde, como Lucía. Pero no puedo simplemente irme sin pruebas. Él me encontraría. Entonces debe encontrar pruebas. Si existen. Grabaciones, documentos, algo que demuestre sus intenciones, su violencia. Algo que pueda usarse en un tribunal. Pero tenga cuidado. No deje que él sepa que está buscando. Los hombres que matan por celos y control son más peligrosos cuando sienten que la víctima se les escapa. Me tendió una tarjeta. Mi número. Llámeme a cualquier hora. Si necesita ayuda, si tiene miedo, si encuentra algo. ¿Lo promete? Tomé la tarjeta con los dedos temblorosos. Lo prometo. No podía volver a casa de inmediato. Necesitaba más información. A través de los registros del ayuntamiento encontré la dirección de los padres de Lucía, Guillermo y Carmen Martínez. Vivían en el barrio Arenas. Los llamé desde un teléfono público, no quería que la llamada quedara en el historial de mi móvil. Carmen contestó, y su voz era fría. ¿Qué quiere, señora Hernández? ¿No le ha causado ya Diego suficiente dolor a nuestra familia? Señora Martínez, por favor. No llamo de parte de Diego. Llamo porque creo. Creo que él no es quien dice ser. Creo que hizo algo horrible a Lucía. Y tengo miedo de que yo sea la próxima. Hubo un largo silencio. Oí su respiración pesada. Venga mañana. A las 3. Hablaremos. La casa de los Martínez era modesta, con la pintura descascarada y un pequeño jardín lleno de rosas marchitas. Carmen me recibió en la puerta, una mujer delgada, de cabello canoso y un rostro devastado por el dolor. Su esposo, Guillermo, estaba sentado en la sala, aún más delgado y frágil, con las manos temblorosas. La sala estaba llena de fotos de Lucía. En cada pared, en cada superficie, el rostro sonriente de una joven cuya vida había sido truncada. Siéntese, me indicó Carmen, señalando un viejo sofá. Me senté, y ellos se sentaron frente a mí. Cuéntenos, dijo Guillermo. ¿Por qué está aquí? Les conté todo. Sobre mi matrimonio con Diego, su control, sus celos. Sobre las palabras de consuelo, sobre la conversación con Molina. Cuando terminé, las lágrimas corrían por las mejillas de Carmen. Lo sabíamos, susurró. Dios nos ayude, siempre lo supimos. Se levantó y sacó una caja del armario, una vieja caja de zapatos. La puso sobre la mesa y la abrió. Dentro había fotografías. Esta es Lucía 2 meses antes de su muerte, dijo Carmen. Lucía en una fiesta familiar, sonriendo,
pero vi un moretón en su muñeca, medio oculto por una pulsera. Un mes. Otra foto. Un moretón en el hombro, visible por el escote de la blusa. 2 semanas. Un moretón bajo el ojo, mal disimulado con corrector. 3 días. Abrasiones en el cuello, como si alguien la hubiera estrangulado. Dios mío, susurré. ¿Por qué no se fue? Tenía miedo, dijo Carmen. Él la amenazaba. Le decía que si intentaba irse, la mataría. Ella le creía. Una semana antes de morir vino a vernos, añadió Guillermo. Lloraba tanto que apenas podía hablar. Dijo que Diego estaba empeorando. Que controlaba cada uno de sus pasos. Le bloqueó el teléfono con contraseña. No le permitía ver a sus amigas. Revisaba el cuentakilómetros del coche. Le rogamos que se quedara, continuó Carmen. Dijimos que la protegeríamos, que iríamos a la policía. Pero ella dijo que tenía que planearlo bien. Que debía llevarse documentos importantes, dinero. Carmen apretó mis manos. Dijo que había comprado un billete a Bogotá. Solo ida, para el 20 de mayo. Iba a irse a casa de su tía, empezar de nuevo. Pero 5 días antes del vuelo. Murió. Guillermo se inclinó hacia adelante. Lucía también dijo algo extraño. Que Diego estaba obsesionado con un error en el trabajo. Que había cometido una negligencia médica grave, un paciente murió por su culpa. Diego lo encubrió, falsificó documentos. Pero Lucía encontró sus notas por casualidad. Dijo que eso le daba ventaja, añadió Carmen. Que si él intentaba detenerla, ella lo denunciaría a las autoridades. Pensó que eso la protegería. Pero no la protegió. La convirtió en una amenaza aún mayor. Porque ahora podía destruir no solo su matrimonio, sino también su carrera. Toda su vida. Después del funeral intentamos decirle a la policía lo del maltrato, dijo Guillermo. Le mostramos estas fotos al detective Molina. Les hablamos de la negligencia médica. Pero el capitán Ramírez cerró el caso. Dijo que no había pruebas. Y luego cerraron el expediente, Carmen apretó mi mano. Y nosotros nos quedamos con nuestro dolor y con el conocimiento de que el asesino de nuestra hija está libre. Que sigue viviendo, trabajando, sonriendo. Que incluso se volvió a casar. Tomé la mano de Carmen entre las mías. Se lo prometo, dije, y mi corazón estaba lleno de determinación. Prometo que encontraré la manera de probar lo que hizo. No dejaré que me mate como mató a Lucía. Y no dejaré que se salga con la suya. Tenga cuidado, señora Valeria, dijo Guillermo. No deje que él sepa que está investigando. Los hombres como Diego son más peligrosos cuando se les arrincona. Tendré cuidado. Los días siguientes fueron un suplicio. Intentaba comportarme con normalidad en casa, pero cada interacción con Diego era una tortura. Cada vez que me tocaba, sentía repulsión. Cada vez que hablaba del futuro, quería gritarle, eres un asesino. Pero mantuve la máscara. Sonreía, asentía, interpretaba el papel de esposa amorosa. Porque necesitaba pruebas. Empecé a registrar sistemáticamente la casa cuando me quedaba sola. El dormitorio, el baño, la cocina, la sala. Nada sospechoso. Quedaba una habitación, el despacho de Diego. Siempre mantenía esa puerta cerrada con llave. Decía que era su espacio personal. Nunca lo había cuestionado mucho. Ahora esa puerta cerrada parecía siniestra. Necesitaba una llave. Sabía que Diego guardaba el llavero en el cajón de su mesita de noche. El problema era cómo hacer copias sin levantar sospechas. La oportunidad se presentó una semana después. Diego tenía que hacer un turno largo de 24 horas, de las 8 de la mañana del sábado a las 8 de la mañana del domingo. La mañana del sábado, mientras se preparaba, estaba de buen humor. Hoy tengo un turno largo, dijo, besándome. Pero mañana tengo libre. ¿Qué tal si salimos a almorzar? ¿Solo nosotros dos? Sería maravilloso, sonreí. Cuando la puerta se cerró tras él, esperé 5 minutos.
Luego fui rápido al dormitorio y abrí el cajón de su mesita. El llavero estaba allí. Diego nunca lo llevaba al trabajo, era solo para la casa, para sus cerraduras privadas. Tomé las llaves y fui a un cerrajero abierto las 24 horas en el barrio San Juan. Un hombre mayor las tomó y empezó a hacer las copias. ¿Todas las llaves? Sí, por favor. Todas. Estarán listas en 1 hora. La hora más larga de mi vida. Me senté en un pequeño café enfrente, bebía un café que no podía tragar y miraba el teléfono cada 2 minutos. ¿Y si Diego olvidaba algo y regresaba? ¿Y si revisaba el cajón? Pero el teléfono no sonó. Por fin volví por las llaves, pagué y corrí a casa. Dejé el llavero original de vuelta en el cajón. Nunca lo sabría. Ahora solo tenía que esperar el momento adecuado para registrar el despacho. Pero al día siguiente Diego volvió antes de tiempo. Abrió la puerta alrededor de las 5 de la tarde, 3 horas antes de que terminara su turno. Yo estaba en la cocina preparando la cena y di un salto cuando oí su voz. ¿Valeria? Ya estoy en casa. Llegaste temprano. ¿Todo bien? El turno terminó antes, se veía cansado, pero contento. El médico de guardia vino a relevarme. Pensé, ¿por qué perder la oportunidad de pasar la noche con mi esposa? Me abrazó y sentí el olor del hospital, desinfectante, café, cansancio. Me alegra, me obligué a abrazarlo. Estoy preparando tu favorito, arroz con pollo. Mi esposa perfecta me besó en la coronilla. En las semanas siguientes busqué otra oportunidad. Diego estaba sospechosamente atento, como si sintiera que algo había cambiado. Yo estaba al borde del colapso. Y entonces llegó la segunda advertencia de Consuelo. Fue una noche tarde a comienzos de marzo. Diego trabajaba en turno nocturno, de 8 de la noche a 8 de la mañana. Rosita se fue a las 6. Me quedé sola con Consuelo. La ayudé a acostarse alrededor de las 9. Me aseguré de que estuviera cómoda y de que la luz nocturna estuviera encendida. Luego fui a la sala, me senté con una taza de té de manzanilla, tratando de calmar mis nervios. Era mi oportunidad. Diego no volvería a casa hasta la mañana. Podía registrar el despacho ahora mismo. Me levanté y tomé el llavero con las copias. Me acerqué a la puerta del despacho, me temblaban las manos. Probé la primera llave. No funcionó. La segunda. La tercera. La cuarta. La quinta giró con un clic. Iba a abrir la puerta cuando oí un sonido detrás de mí. Val. Val. Me giré. Consuelo estaba en la puerta de su habitación, apoyándose en el marco. Su camisón estaba arrugado, el cabello despeinado. Doña Consuelo, cerré rápidamente la puerta del despacho y volví a girar la llave. ¿Qué hace? Tiene que estar en la cama. Me acerqué a ella, le tomé la mano para llevarla de vuelta a su cuarto. Pero se resistió, me miró. Y en sus ojos volvió a aparecer eso, un destello de lucidez. El ordenador. Dijo con la voz ronca, cada palabra le costaba. Su ordenador. La contraseña. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué dice? ¿La contraseña del ordenador de Diego? Asintió, luchando por hablar. Yo. Vi, hace tiempo. Un término. Médico. Yo. Recuerdo. Me agarró la mano con ambas, apretando con fuerza. Rafael. Su padre. Fecha de nacimiento. Y jadeaba, tratando de recordar. Clostridium. Él. Lo escribió. Yo lo vi. Clostridium. El género de bacterias que incluye Clostridium botulinum, causante del botulismo. ¿La contraseña tiene algo que ver con Clostridium y la fecha de nacimiento de su padre? Asintió y una lágrima le rodó por la mejilla. Él. No pensó. Que yo recordaría. Pero entonces. Todavía podía. Su voz se quebró. Vi lo que escribía. Sobre Lucía. Sobre lo que planeaba. Quise.
Quise decirlo. Pero luego. Lo olvidé. Lo olvidé todo. Su cuerpo temblaba. Ahora. Ahora tú. Busca. Prueba. Por favor. Demuestra que yo. No estoy loca. ¿Qué es? Verdad. Y otra vez la niebla regresó, sus ojos perdieron el enfoque. Cansada. Murmuró. Quiero. Dormir. La llevé de vuelta a la cama, la tapé con la manta y le acaricié el cabello. Gracias, susurré. Gracias por luchar. Gracias por intentar ayudarme. Pero ya dormía, su respiración se volvió regular. Regresé a la puerta del despacho. Esta vez la abrí y entré. El despacho de Diego estaba ordenado, casi obsesivamente limpio. Una estantería con libros de medicina ordenados alfabéticamente. Un escritorio de madera oscura con un ordenador, una pila de papeles, un portalápices. Un diploma en la pared. Encendí la luz y cerré la puerta. Primero revisé los cajones del escritorio. El de arriba, material de oficina, tarjetas de visita, recetas antiguas. El del medio, revistas médicas, artículos impresos. El cajón de abajo estaba cerrado con llave. Probé las otras llaves del llavero. Ninguna servía. ¿Dónde estaría la llave? Registré el escritorio, miré debajo, detrás del diploma, dentro de los libros. Entonces vi una pequeña caja decorativa en el estante superior. Una caja de madera con incrustaciones. Me subí a una silla para alcanzarla. La abrí. Dentro, entre objetos al azar, monedas viejas, gemelos, un pin, había una llave pequeña. Salté al suelo, volví al escritorio y metí la llave en la cerradura del cajón inferior. Se abrió. Dentro había una caja. Una vieja caja de zapatos. Con manos temblorosas la abrí. Fotografías. Docenas de fotografías de Lucía. Algunas eran normales, la pareja feliz en su boda, de vacaciones. Pero otras. Otras me helaron la sangre. Lucía llorando, el rostro cubierto de lágrimas. Lucía con moretones en los brazos, en la cara, en el cuello. Lucía mirando a la cámara con una expresión de puro terror. En el reverso de una de ellas, con la letra de Diego, estaba escrito, tiene que entenderlo. Hago esto para que no cometa un error. Estas fotos demostrarán que ella es inestable si intenta irse. No la fotografiaba como trofeos, sino como una herramienta de control. Como prueba de su locura. Fotografié cada una con mi teléfono. Me temblaban tanto las manos que algunas salieron borrosas y tuve que repetirlas. Debajo de las fotos había documentos. Historias clínicas, impresiones, recetas. Uno de ellos llamó mi atención. Un informe interno del hospital, fechado en enero-4 meses antes de la muerte de Lucía. Un reporte sobre la muerte de un paciente durante una operación. El cirujano era el doctor Diego Hernández. El paciente, un hombre de 43 años, había ingresado por una apendicitis. Una operación rutinaria. Pero durante el procedimiento hubo una hemorragia. Diego no pudo detenerla. El paciente murió en la mesa de operaciones. El informe oficial decía que la muerte se debió a complicaciones imprevistas y a una reacción adversa a la anestesia. Pero había una nota manuscrita, las anotaciones personales de Diego, sabía que debía usar otro método. Pero estaba seguro. Demasiado seguro. Mi error lo mató. Si esto sale a la luz, mi carrera se acaba. Firmé el informe oficial culpando al anestesiólogo. El capitán Ramírez ayudó a cerrar la investigación, dijo que se lo debía a mi padre. Pero ahora estoy en deuda con él. ¿Y si alguien descubre la verdad? Dios mío. Ahí estaba. Negligencia médica, homicidio por imprudencia, encubrimiento. Si eso salía a la luz, Diego no solo perdería su licencia, podría ir a prisión. Fotografié el documento. Luego me senté frente al ordenador. Presioné el botón de encendido. El equipo arrancó y apareció la pantalla de inicio de sesión. La contraseña.
Intenté recordar lo que había dicho Consuelo. Rafael, el nombre del padre de Diego. La fecha de nacimiento. No sabía el día exacto, pero recordaba que Diego había mencionado que su padre nació en 1952. ¿Y Clostridium? Probé, Rafael 1952 Clostridium. Incorrecto. Clostridium 1952 Rafael. Incorrecto. ¿Tal vez no el nombre completo? Rafa 1952 Clostridium. Incorrecto. Me quedé mirando la pantalla, tratando de pensar. Un término médico. Diego era médico. Usaría la terminología correcta. Clostridium botulinum, el nombre completo. Quizá. C. botulinum 1952, incorrecto. Espera. En medicina se usan abreviaturas. C. botulinum suele abreviarse como CBOT. Probé, Rafa 52 CBOT. La pantalla parpadeó. Se cargó el escritorio. Había entrado. Me temblaban tanto las manos que apenas podía manejar el ratón. En el escritorio había carpetas, accesos directos. Pero una carpeta destacaba, se llamaba simplemente personal. La abrí. Dentro había un documento de Word. El archivo se llamaba diario. Lo abrí. Y empecé a leer la historia de un asesinato, escrita por la mano del asesino. 10 de marzo empiezo este diario por consejo de mi terapeuta. Dice que escribir mis pensamientos ayudará a procesar mis sentimientos. Ella no entiende. Mis sentimientos no necesitan ser procesados. Son perfectamente claros. Lucía llegó hoy a casa con 45 minutos de retraso. Dijo que había ido a cenar con sus compañeros de trabajo. Vi cómo ese tal Enrique la miraba en la fiesta de Navidad de la empresa. La forma en que se inclinaba demasiado cerca cuando le hablaba. Cómo se reía demasiado fuerte de sus chistes. Esta noche le dije que ya no debía ir a esas cenas. No sin mí. Ella lloró. Dijo que yo era injusto, que eran solo sus compañeros, que no pasaba nada. No lo entiende. Yo no la controlo. La protejo. La protejo a ella y a nosotros. Mi padre se fue cuando yo tenía 7 años. Dijo que iba a comprar cigarrillos. Nunca volvió. Mamá lloró todas las noches durante 1 año. Yo me sentaba frente a su puerta, escuchando sus sollozos, y me prometí a mí mismo, nunca seré el hombre al que abandonan. Nunca. 12 de julio Lucía esconde su teléfono de mí. Cuando le pregunto con quién escribe, dice con una amiga. Pero veo cómo se tensa, cómo bloquea la pantalla rápidamente. Esta noche, cuando dormía, tomé su teléfono. Leí los mensajes. Hablaba de mí con su amiga Clara. Decía que yo era demasiado celoso, que no sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. ¿Soportarlo? ¿Soportarlo? Yo le doy todo. Casa, seguridad, amor. Y ella me critica con gente de fuera, se queja de mí. Instalé una aplicación de rastreo en su teléfono. Ahora sabré dónde está cada minuto. Es por su propia seguridad. Por nuestra seguridad. 3 de octubre hoy fue un día difícil en el trabajo. La operación no salió como estaba previsto. El paciente casi muere en la mesa. Me temblaban las manos. No puedo mostrar debilidad. No puedo permitir que vean que no soy perfecto. Llegué a casa de mal humor. Lucía llevaba ese vestido. El rojo, con el escote profundo. ¿Para quién te vestiste así?, le pregunté. Dijo que solo quería verse bonita. ¿Para mí? Para mí misma, respondió. Para ella misma. No para mí. Para ella. Tuve que explicarle. Tuve que mostrarle que no puede simplemente hacer lo que quiere, vestirse como quiere, sin tener en cuenta cómo eso me afecta. No quería dejar marcas. Pero no escuchaba. Moretones en el hombro, en el brazo, lugares donde nadie los vería. Ahora entenderá. Tiene que hacerlo. 15 de enero hoy hubo una operación. Apendicitis de rutina. Debía ser fácil. He hecho cientos de estas.
Pero algo salió mal. Hemorragia. Demasiada sangre. Intenté detenerla, pero mis manos temblaban. No podía concentrarme. Pensaba en Lucía, en lo que dijo anoche, que ya no podía vivir así. El paciente murió. 43 años. Tenía familia. Esposa, 2 hijos. El informe oficial culpará al anestesiólogo. El capitán Ramírez me ayudó. Le debía a mi padre, sirvieron juntos. Dijo que cerraría la investigación. Que nadie lo sabría. Pero yo lo sé. Y Lucía lo sabrá si se lo digo. No, no puedo decírselo. No puedo mostrar debilidad. No puedo darle poder sobre mí. 28 de febrero encontró los documentos. No sé cómo, pero los encontró. Una copia del informe interno, mis notas personales. Todo. Esta noche me mostró la carpeta. Sé lo que pasó con ese paciente, dijo. Sé que ocultaste un error médico. Que un hombre murió por tu culpa. Su rostro estaba frío. Decidido. Quiero el divorcio. Y si no aceptas, si intentas detenerme, iré al hospital. Les contaré todo. Chantaje. Mi propia esposa me está chantajeando. Le dije que lo pensaría. Que necesitábamos hablarlo con calma, racionalmente. Aceptó esperar una semana. Pero ya lo sé. No habrá divorcio. No puede dejarme. No puede llevarse todo lo que he construido. La muerte es lo único que nos separará. Así lo dicen nuestros votos matrimoniales. Hasta que la muerte nos separe. 1 de marzo estoy estudiando opciones. Un accidente es lo mejor. Algo que no levante sospechas. ¿Un choque? No, demasiadas variables. ¿Una caída? Demasiado sospechoso. Intoxicación alimentaria. Perfecto. Botulismo por conservas caseras. Pasa. La gente muere por eso cada año. Y yo sé cómo hacerlo. Soy médico. Conozco las dosis, los síntomas, los tiempos. Sebotulinum puede cultivarse en casa. Encontré instrucciones en literatura médica. No es difícil. Solo se necesitan conservas en mal estado como fuente, condiciones anaeróbicas y tiempo. Empezaré la preparación. 5 de abril la terapeuta me preguntó hoy cómo van mis relaciones con Lucía. Le dije que todo estaba mejorando. Me creyó. Todos creen. Siempre he sido bueno mostrando a la gente lo que quiere ver. Lucía se vuelve más cautelosa. Esconde el teléfono. Sé que está planeando algo. Veo cómo me mira. Cómo aparta la vista rápido cuando nuestras miradas se cruzan. Mamá llamó hoy. Preguntó cuándo le daríamos nietos. Dije pronto. Pero no será pronto. Porque Lucía no se quedará el tiempo suficiente como para darme hijos. 8 de mayo compró un billete. Solo ida a Bogotá para el 20 de mayo. Encontré la impresión en su bolso. Planea irse. En 12 días. Ya no puedo esperar más. Es hora de actuar. La cultura está lista. La cultivé durante 2 meses en el sótano de la casa de mamá. Ella ni siquiera lo sabía. La concentración es lo bastante alta. Letal. 14 de mayo mañana. Lo he planeado todo. Cada detalle. Por la mañana añadiré diazepam a su café. No mucho, solo lo suficiente para que esté somnolienta y relajada durante el día. Pensará que solo está cansada. Por la noche prepararé su plato favorito, arroz con pollo. Mi versión especial. Siempre dice que mi pollo con arroz es el mejor del mundo. Añadiré la cultura a la salsa. No notará el sabor. La toxina no tiene sabor ni olor. Los síntomas empezarán entre 12 y 36 horas. Primero náuseas, vómitos, debilidad. Luego parálisis. Primero los ojos, luego la cara, luego todo el cuerpo. Al final, los músculos respiratorios. Se asfixiará, incapaz de respirar. La llevaré al hospital.
Haré el papel de esposo desesperado. Le tomaré la mano mientras muere. Lloraré. Después destruiré las pruebas. Tiraré toda la comida. Lavaré los platos. Plantaré un frasco de conservas caseras que compré en el mercado campesino la semana pasada. La policía lo encontrará en la basura. Un accidente. Una tragedia. Nadie sospechará. Lucía, mi amor. Me obligaste a hacer esto. No me dejaste elección. Si solo te hubieras quedado, si solo me hubieras amado como yo te amo, esto no habría pasado. Pero ahora serás mía para siempre. No de él. No de nadie más. Mía. En la muerte, me pertenecerá solo a mí. 16 de mayo está muerta. Todo salió según lo planeado. Comió la cena. Dijo que estaba deliciosa. Pidió más. Los síntomas empezaron a la mañana siguiente. La llevé al hospital. Murió 18 horas después. Estuve con ella hasta el final. La policía hizo preguntas. El detective Molina sospechaba. Pero el capitán Ramírez cerró el caso. Accidente. Oficialmente. Mamá lo sabe. Lo veo en sus ojos. Vino a verme hace 3 días. Dijo que Lucía había ido a verla una semana antes de morir. Que le contó sobre el abuso, sobre el miedo. Mamá dijo que iría a la policía. No puedo permitirlo. No después de todo por lo que he pasado. Tengo un plan para ella también. 20 de mayo he empezado a añadir medicamentos al té de mamá. No toxinas, eso sería demasiado sospechoso justo después de la muerte de Lucía. En cambio, una combinación de fármacos que afectan las funciones cognitivas. Benzodiazepinas en dosis altas. Anticolinérgicos. Sustancias que causan confusión, pérdida de memoria. Con el tiempo parecerá demencia. Alzheimer. El avance natural de la vejez. Ella olvidará. Olvidará lo que sabía sobre Lucía. Olvidará sus sospechas. Lo olvidará todo. Y yo cuidaré de ella. Seré el hijo amoroso. El héroe que no abandona a su madre enferma. Nadie lo sabrá jamás. Leí hasta el final y sentí como la bilis me subía a la garganta. Era una confesión completa. Cada detalle. Cada mentira. Cada paso de su asesinato. Y su madre. Dios mío, su propia madre. Mis dedos volaban sobre el teclado. Copié todo el archivo en una memoria USB. Luego me lo envié por correo electrónico. 3 copias. Por si algo me pasaba. Fotografié la pantalla con el teléfono. Otra copia más. Luego cerré el archivo, apagué el ordenador. Puse todo en su sitio. Cerré la caja, cerré el cajón con llave, devolví la llave a su lugar. Apagué la luz. Cerré con llave el despacho. Las manos me seguían temblando. Todo el cuerpo me temblaba. Tenía las pruebas. Por fin. Ahora tenía que decidir qué hacer con ellas. Fui a la habitación de Consuelo. Dormía tranquila, el rostro en paz. Me senté junto a la cama y le tomé la mano. Gracias, susurré. Gracias por la contraseña. Gracias por luchar por mí. Por usted. Por Lucía. No respondió, pero en sueños apretó mi mano un poco más fuerte. Me quedé así hasta el amanecer, sosteniendo la mano de la anciana que me había salvado la vida. Y planeando mi siguiente paso. Eran las 3 de la madrugada. Diego volvería de su turno nocturno en 5 horas. Tenía tiempo. Pero no mucho. Llamé al detective Molina. Contestó al tercer timbrazo, con la voz ronca de sueño. Hola. Señor Molina, soy Valeria Hernández. Yo. Encontré pruebas. Encontré su confesión. Todo. El asesinato de Lucía, el envenenamiento de su madre. Todo está escrito. Silencio. Luego, ¿dónde está usted ahora? En casa. Diego está en el trabajo, vuelve en 3 horas. ¿Está a salvo? Sí.
Por ahora. Bien. Escuche con atención. No toque nada más en el despacho. Lleve solo lo absolutamente necesario, documentos, dinero, medicamentos. Llévese a su suegra, si puede. Y váyase. Ahora mismo. ¿A dónde? A casa de sus padres. A casa de amigos. A un hotel. A donde sea, pero no esté allí cuando él vuelva. Envíeme por correo electrónico una copia de todas las pruebas. Me reuniré con usted en 1 hora y empezaré el proceso para conseguir una orden de registro. ¿Y si se da cuenta de que me fui? ¿Y si huye? Pondremos vigilancia. No irá a ninguna parte. Pero usted tiene que estar a salvo ante todo. Eso es lo más importante. ¿Me entiende? Sí. Envíeme todo. Mi correo está en la tarjeta. Y váyase. Ahora. Colgué. Las manos me seguían temblando, pero ahora era un temblor de determinación. Hice una maleta rápidamente, ropa para mí y para Consuelo, artículos de aseo, documentos, el dinero que había estado guardando en un escondite. Envié todos los archivos a Molina desde 3 direcciones distintas, mi correo personal, el del trabajo y uno nuevo que creé solo para esto. Luego desperté a Consuelo. Estaba desorientada, se resistía. Doña Consuelo, tenemos que irnos. Ahora mismo. Es importante. Por favor, confíe en mí. ¿Dónde? ¿Dónde está Diego? Quiero. A Diego. Diego está en el trabajo. Pero tenemos que irnos. Por favor. La ayudé a vestirse, la saqué del apartamento y la subí al coche. Lloraba, preguntando una y otra vez a dónde íbamos. Conduje hacia la casa de mis padres. Estaba a 20 minutos. Cada segundo esperaba ver el coche de Diego. Cada llamada del teléfono me hacía saltar. Pero llegamos sin problemas. Mis padres se quedaron en shock al vernos. ¿Valeria? ¿Qué pasó? Mamá me abrazó y por fin me permití llorar. Mamá, necesito ayuda. Necesito que nos reciban. Por un tiempo. No puedo explicarlo todo ahora, pero... Diego. Es peligroso. Tenía que irme. Papá ya estaba ayudando a Consuelo a entrar en la casa, sentándola en el sofá. Claro, mija. Claro. Siempre puedes venir aquí. Siempre. 1 hora después llegó el detective Molina. Se sentó en la mesa de la cocina, revisando los documentos en mi portátil y tomando notas. Esto es increíble, dijo por fin. He soñado con pruebas así durante 7 años. Una confesión completa. Descripciones detalladas. Motivos, métodos, todo. ¿Es suficiente para arrestarlo? Más que suficiente. Pero tenemos que actuar rápido y hacerlo bien. Si los abogados pueden impugnar la legalidad de las pruebas. Soy su esposa. Vivo en esa casa. Tengo derecho a estar en cualquier habitación, incluido su despacho. Legalmente. Sí, quizá. Pero necesitamos más pruebas. Evidencias físicas que encontremos durante un registro oficial. Se levantó. Iré ahora mismo a ver al juez. Conseguiré una orden de registro para la casa y para su despacho en el hospital. También solicitaré un examen médico de Doña Consuelo. Un análisis de cabello puede mostrar un historial de exposición a toxinas. Y necesitaré tomarle declaración. Ella no siempre está lúcida. No importa. Grabaremos todo en video. Incluso un testimonio fragmentario, combinado con pruebas médicas y el diario, tendrá peso. Puso una mano sobre mi hombro. Es usted muy valiente, señora. Lo que hizo. No muchos podrían. Se salvó a sí misma. Y quizá a otras mujeres en el futuro. Después de que se fue, me quedé sentada en la sala de mis padres. Esperando. Mi teléfono sonó alrededor de las 9 de la mañana. Diego. Miré largo rato el teléfono vibrando. Luego contesté. Hola. ¿Valeria?
Su voz estaba tensa, pero controlada. ¿Dónde estás? Llegué a casa y no estás. Mamá tampoco. Estoy en casa de mis padres. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Mamá está mal? No, Iago. Se acabó. Un largo silencio. ¿Qué quieres decir? Lo sé. Sé todo. Sobre Lucía. Sobre tu madre. Sobre el paciente que murió por tu error. Leí tu diario. Otra pausa, más larga. Cuando habló de nuevo, su voz era distinta. Fría. Calculadora. Valeria, no sé qué crees que encontraste, pero... No. No lo niegues. No intentes manipularme. Leí cada palabra. Cada confesión. Hice copias. Y se las entregué a la policía. Oí su respiración. Pesada, controlada. Cometiste un gran error, dijo por fin, con una ira helada en la voz. ¿Crees que alguien te creerá? ¿Crees que unos archivos que se pueden falsificar fácilmente prueban algo? Yo soy un médico respetado. Tengo una reputación impecable. Y tú eres una esposa celosa que espió a su marido y violó su privacidad. Que el juez decida a quién creer. ¿El juez? Se rió, pero no había alegría en su risa. Tengo amigos. Contactos. Gente que me debe favores. Como el capitán Ramírez. El que ayudó a encubrir la muerte del paciente. Ya está jubilado. Y el detective Molina sabe de la corrupción. Tus contactos no te salvarán. Silencio. Luego, ¿dónde está mamá? Está a salvo. En un lugar donde no puedes hacerle más daño. Ella es mi madre. No tienes derecho. No tenías derecho a envenenarla. Grité. No tenías derecho a borrar su mente, a destruir su identidad para ocultar tu crimen. Yo la cuidaba. La amaba. Intentaste matarla. Lentamente. Dolorosamente. A tu propia madre. Oí un golpe, su puño contra una pared. Te arrepentirás de esto, Valeria. Te lo juro por Dios, te arrepentirás. Colgué. Bloqueé su número. Las manos me temblaban otra vez, pero esta vez por la adrenalina. Lo había hecho. Me había enfrentado a él. Y había sobrevivido. Molina llamó alrededor de las 2 de la tarde. Tenemos la orden. Estamos entrando a la casa ahora mismo. Diego está allí, se niega a salir, dice que es su casa y que no tenemos derecho. Pero la orden es válida. Vamos a entrar. Tengan cuidado. Es peligroso. Lo sabemos. Tenemos refuerzos. A las 6 de la tarde volvió a llamar. Lo encontramos todo. Las fotos de Lucía en un cajón con llave. Los documentos sobre la negligencia médica. Y algo más. Detrás del diploma en la pared había una pequeña caja fuerte. Dentro encontramos frascos de vidrio con contenido sospechoso, parecen cultivos bacterianos. También instrucciones para cultivar Botulinum a partir de conservas en mal estado, notas sobre concentraciones y dosis. Y frascos vacíos de medicamentos, benzodiazepinas, anticolinérgicos. Dios mío. Y eso no es todo. Revisamos los contenedores de basura. Encontramos frascos vacíos de medicamentos recientemente desechados con etiquetas falsificadas. Diego los compraba en distintas farmacias usando nombres ficticios. Tenemos los registros de las farmacias. ¿Es suficiente? Combinado con el diario y los testimonios, más que suficiente. Mañana por la mañana lo arrestaremos formalmente y presentaremos los cargos: homicidio en segundo grado de Lucía Martínez, intento de homicidio de Consuelo Hernández, encubrimiento de negligencia médica, violencia doméstica. También necesitaremos el testimonio de doña Consuelo y el suyo. ¿Está preparada? Sí. Lo estoy. Al día siguiente llevé a Consuelo a una clínica especializada. Un equipo de médicos le hizo una evaluación completa. El doctor Sánchez, el toxicólogo jefe, explicó los resultados una semana después.
En las muestras de cabello de doña Consuelo encontramos rastros de benzodiazepinas y fármacos anticolinérgicos en concentraciones muy superiores a las dosis terapéuticas. El patrón de acumulación muestra una exposición regular durante aproximadamente 6 años. Me mostró un gráfico. ¿Ve aquí? La concentración empieza hace unos 6 años, aproximadamente en mayo, cuando murió Lucía. Y continúa hasta febrero de este año. Luego cae bruscamente. Fue cuando dejé de permitir que Diego le cocinara, dije en voz baja. Exactamente. También hicimos una resonancia magnética cerebral. El patrón de daño no corresponde al Alzheimer típico. En cambio, vemos una encefalopatía tóxica, daño cerebral causado por la exposición prolongada a sustancias neurotóxicas. ¿Entonces nunca tuvo Alzheimer de verdad? Tenía una fase inicial. Signos tempranos de demencia natural. Pero su esposo aceleró enormemente el proceso con los fármacos. Lo que debía desarrollarse en 10 años, él lo comprimió en 6. ¿Se recuperará? Parcialmente. Tras cesar la exposición, algunas funciones cognitivas pueden mejorar. Ya vemos signos positivos. Pero parte del daño es permanente. Además, ella sí tiene una demencia inicial que seguirá progresando. Estos informes médicos se convirtieron en una pieza clave del caso de la Fiscalía. El juicio comenzó en octubre, 8 meses después de mi huida. Los medios estaban en todas partes, cámaras, reporteros, multitudes. Médico respetado acusado de asesinar a su esposa y envenenar a su madre, gritaban los titulares. Me senté en la primera fila, junto a los padres de Lucía. Consuelo estaba demasiado débil para asistir todos los días, pero acudió a las audiencias clave. El proceso duró 4 meses. La Fiscalía presentó el diario digital con peritajes, las fotos de Lucía golpeada, los documentos de negligencia, los recipientes para cultivar bacterias, los frascos vacíos de medicamentos, los registros de las farmacias, los informes médicos de Consuelo, los testimonios de Rosita, de los amigos de Lucía, de los colegas de Diego, del detective Molina, el testimonio grabado de Consuelo y mi propio testimonio. La defensa presentó peritos que cuestionaban la datación de los archivos, un psiquiatra que afirmaba que Consuelo no podía dar un testimonio fiable, colegas de Diego que lo describían como un buen hombre, y una teoría alternativa de que yo había fabricado una acusación falsa. El momento más tenso fue el contrainterrogatorio. Señora Castillo, el abogado usó mi apellido de soltera, que había recuperado, usted afirma que tenía miedo de su esposo. Pero se quedó con él 3 años. ¿Por qué? Porque estaba aislada. Porque él controlaba cada aspecto de mi vida. Porque tenía miedo de que me matara si intentaba irme. ¿O por qué lo estaba planeando? ¿Planeando fabricar acusaciones para quedarse con sus bienes? No. Eso no. Tenía problemas financieros, ¿verdad? Un divorcio significaba pobreza. Pero si su marido es un asesino condenado. Objeción. Pero el momento más poderoso fue el testimonio de Consuelo. La llevaron en silla de ruedas. Frágil, perdida. Pero cuando le pidieron que declarara, algo cambió en ella. Doña Consuelo, ¿reconoce al hombre en la mesa de la defensa? Consuelo miró a Diego. Mi hijo. Diego. ¿Puede contarnos qué ocurrió después de la muerte de Lucía? Cerró los ojos, reuniendo fuerzas. Lucía. Vino. A verme. Una semana antes. Lloraba. Moretones. Tenía miedo. Le dije. Huye. Luego. Murió. Yo sabía. Yo sabía que él. Una lágrima cayó. Fui. A verlo. Le dije. Iré a la policía. Contaré. Té. Él. Me dio té. Al día siguiente. Empecé a olvidar. Olvidé. Lo olvidé todo. Mi propio hijo. Me borró. Me borró la memoria. Para que yo callara. En el contrainterrogatorio, el abogado preguntó, Doña Consuelo, ¿a usted se le ha diagnosticado demencia?
¿Cómo podemos estar seguros de que sus recuerdos son exactos? Consuelo lo miró largamente. Luego, con una claridad que sorprendió a todos, dijo, puedo olvidar muchas cosas. Puedo olvidar mi dirección, nombres, fechas. Miró a Diego, pero no puedo olvidar que mi hijo es un asesino. Algunas cosas son demasiado horribles para olvidarlas por completo. La sala quedó en silencio. Después de 4 meses de audiencias, el jurado se retiró a deliberar. Deliberaron durante 3 días. Cada hora fue una tortura. Al tercer día, el jurado regresó. La sala estaba llena. Yo estaba sentada, sosteniendo las manos de la madre de Lucía y de Carmen Martínez. Apenas respirábamos. Por el cargo de asesinato en primer grado de Lucía Martínez, ¿cómo encuentran al acusado? La presidenta del jurado, una mujer mayor con gafas, se puso de pie. Culpable de asesinato en segundo grado. No primero. Segundo. El jurado no estaba seguro de que el asesinato hubiera sido totalmente premeditado desde el principio. Tal vez creyeron que fue una reacción a la amenaza de Lucía de revelar la negligencia. ¿Por el cargo de intento de asesinato de Consuelo Hernández? Culpable. ¿Por el cargo de encubrimiento de negligencia médica que causó una muerte? Culpable. ¿Por el cargo de violencia doméstica? Culpable. Carmen Martínez rompió a llorar a mi lado. Su esposo la abrazó, sus hombros temblaban. Diego permanecía inmóvil, el rostro pálido, pero inexpresivo. El juez fijó la lectura de la sentencia para 2 semanas después. El 21 de febrero, el juez dictó sentencia. Dr. Diego Hernández ha sido declarado culpable de graves delitos. Asesinato en segundo grado de su esposa Lucía Martínez. Intento de asesinato de su madre, Consuelo Hernández. Encubrimiento de negligencia médica. Múltiples casos de violencia doméstica. El juez se quitó las gafas y miró a Diego. He escuchado los testimonios en este caso durante 4 meses, y debo decir que rara vez he visto un abuso de confianza tan flagrante. Usted era médico, una persona a la que la gente confiaba sus vidas. Era esposo, alguien que prometió amar y proteger. Era hijo, alguien que debía cuidar de su madre anciana. En lugar de eso, utilizó sus conocimientos médicos para matar. Usó su posición para manipular. Usó la confianza de sus seres queridos para controlar y ejercer violencia. Se volvió a poner las gafas. Teniendo en cuenta la gravedad de los delitos, la ausencia de arrepentimiento y el peligro que representa para la sociedad, lo condeno a lo siguiente: por el asesinato en segundo grado de Lucía Martínez, 20 años de prisión. Por el intento de asesinato de Consuelo Hernández, 15 años de prisión. Por el encubrimiento de negligencia médica, 5 años de prisión. Las penas se cumplirán de forma parcialmente concurrente. La condena total es de 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Además, se le prohíbe ejercer la medicina de por vida. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Los guardias se acercaron para llevarse a Diego. Él se volvió, sus ojos me encontraron entre la multitud. En su mirada no había arrepentimiento. No había remordimiento. Solo la misma ira fría. Pero yo ya no tenía miedo. Lo vi alejarse y sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros. Había terminado. Por fin había terminado. Hoy es 15 de febrero. Han pasado casi 5 años desde aquel febrero en que Consuelo me advirtió. 4 años desde la sentencia. Ahora vivo en Bogotá y trabajo como bibliotecaria principal en la Biblioteca Nacional de Colombia. Es un buen trabajo, tranquilo, rodeado de libros y silencio. Incluso he empezado a escribir no una novela, como soñaba antes, sino memorias. Esta historia. Consuelo vive conmigo. Su estado se estabilizó después de que cesó el envenenamiento. Nunca se recuperó por completo, la demencia natural progresa lenta pero inexorablemente, pero está mucho mejor que antes. Recuerda las cosas importantes.
Me recuerda a mí, a mis padres, a los padres de Lucía, que nos visitan a menudo. Recuerda lo que ocurrió, aunque los detalles sean borrosos. Pero lo principal es que sabe que está a salvo. Vivimos en un pequeño apartamento en el barrio Chapinero, con vista a los Andes. Por la mañana tomamos café en el balcón, viendo cómo despierta la ciudad. Por la noche vemos telenovelas. Ese hombre, dice ella, señalando la pantalla donde el villano manipula a la protagonista, se parece a Diego. Hombre malo. Mal hijo. Sí, mamá, le tomo la mano. Pero ya no puede hacernos daño. Los padres de Lucía se han convertido en parte de nuestra familia. Guillermo murió hace 2 años, el corazón debilitado por el dolor. Pero antes de morir vio justicia. Carmen nos visita cada semana. Contamos historias sobre Lucía, mantenemos viva su memoria. Me divorcié de Diego y recuperé mi apellido, Castillo. Valeria Castillo, no Hernández. Ya no le pertenezco. Empecé terapia. Me tomó 2 años dejar de despertarme empapada en sudor frío. 3 años dejar de sobresaltarme cuando un hombre alza la voz. 4 años empezar a confiar de nuevo. Estoy saliendo con un hombre, Andrés, profesor de historia. Es amable, paciente, entiende que llevo una carga. No tenemos prisa. No sé si podré volver a casarme algún día. Pero lo intentamos. Cada año, el 15 de mayo, en el aniversario de la muerte de Lucía, Consuelo, Carmen, mis padres y yo visitamos su tumba en el cementerio San Pedro de Medellín. Llevamos rosas blancas. Le contamos que Diego está en prisión, que se hizo justicia, que no ha sido olvidada. Diego cumple condena en una prisión de máxima seguridad en Cómbita. Ha apelado 2 veces. Ambas fueron rechazadas. Le quedan 21 años. Tendrá 69 cuando salga. Cisao. Me ha escrito varias veces desde la cárcel. Las cartas están llenas de rabia, acusaciones, amenazas. No las leo. Se las entrego a mi abogada para que queden registradas. La policía me advirtió que podría intentar contactarme cuando salga. Pero tengo una orden de alejamiento. Y no viviré con miedo. Escribí esta historia no por fama ni por venganza. La escribí para otras mujeres que puedan reconocerse en ella. Para las que ven las señales de alerta y las ignoran. Para las que viven con miedo y no saben cómo irse. Quiero que sepan, hay salida. Hay ayuda. Hay vida después del abuso. Si alguien que dice amarte te hace sentir miedo en lugar de seguridad, eso no es amor. Si controlan cada uno de tus pasos, leen tus mensajes, te aíslan de tus amigos y tu familia, eso no es cuidado. Si alguna vez te han levantado la mano, aunque sea una vez, aunque luego pidan perdón, eso no es un error. Es una advertencia. Huye. Busca ayuda. Acude a amigos, familia, policía, refugios para víctimas de violencia doméstica. Documenta todo, los moretones, los mensajes, los incidentes. Crea un fondo secreto de dinero y documentos. Haz un plan de escape. Y cuando estés lista, huye y no mires atrás. Porque el amor no debe doler. El amor no debe controlar. El amor no debe matar. El amor verdadero da libertad, no una jaula. Sobreviví gracias a las palabras de una mujer con demencia que atravesaron la niebla del olvido para advertirme. Gracias a su valentía, incluso cuando se estaba perdiendo a sí misma, encontró la fuerza para salvarme. Cada noche, cuando arropo a Consuelo y la beso en la frente, susurro, gracias. Gracias por salvarme. Y a veces, en esos raros momentos de lucidez, ella responde, tú. Te salvaste. Sola, mija. Tú. Encontraste el valor de huir. Quizá las dos tengamos razón. Quizá la salvación siempre sea un esfuerzo compartido, una advertencia y la disposición a escucharla, una mano tendida y la voluntad de tomarla. Sea como sea, estoy aquí. Estoy viva. Soy libre. Y me prometo a mí misma, al espíritu de Lucía y a todas las mujeres que no pudieron escapar, escuchen las advertencias. Confíen en su intuición.
Y huyan cuando sea el momento. Su vida es demasiado valiosa para quedarse con un monstruo que lleva una máscara de amor.